Muy buenos días para todos. Hoy celebramos la solemnidad en la iglesia de la Santísima Trinidad. Para este momento yo quiero orar o invitar a que oremos con la segunda lectura de hoy, no tanto con el Evangelio. Aunque quieras o no, pues todas las lecturas tienen una conexión en este día de hoy. Por eso vamos a leer este este trozo de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 1 al 5. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia virtud probada, la virtud esperanza, y la esperanza no queda defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Bien, como anunciábamos al inicio, celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y aquí podemos ver la conexión que hay tanto en la Trinidad como en las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. No puede entenderse, pues el misterio trinitario no puede más que entenderse. No puede vivirse el misterio trinitario, no puede haber una espiritualidad trinitaria si no hay una vida en Cristo, si no hay una vida fundada en las virtudes teologales. Si la fe, la esperanza y el amor, pues ese trinomio de realidad no está en una continua dinámica en nuestro interior. Y esto es bueno siempre tenerlo claro. Fíjense que la lectura de hoy nos abre un campo dentro del catecismo de la iglesia. Nosotros tomamos el catecismo de la iglesia, una vez hablábamos que el catecismo de la iglesia está estructurado en 4 partes y la esencia del catecismo es la fe. La primera parte es la fe creída, el credo, pero el credo tiene 3 partes. Creo en Dios Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu. La segunda parte es la fe celebrada, los sacramentos, en sus distintas dimensiones, que son los 7. La tercera parte, la fe vivida, la vida en Cristo. Y por último, la fe orada, el Padre Nuestro. Entonces, aquí hoy en la lectura que hemos recitado, vemos la conexión entre la primera parte y la tercera, entre la fe creída, el credo, y la fe y la vida en Cristo, la virtud teologal. Cómo hay una transversalidad entre una dimensión y otra. Por eso Pablo habla de hemos sido justificados por la fe. O sea, la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios que se nos ha dado por medio de Jesús. Y por eso Pablo dice, porque hemos sido justificados por Él, es decir, hemos sido salvados, tenemos una razón para vencer al mal, porque ya alguien lo venció primero, alguien nos enseñó el camino y alguien nos dijo cuál es la hoja de ruta que debemos de seguir para poder vencerlo, que es por medio de Jesús. Nosotros estamos en paz con el Padre. Si fíjense cómo va entrando la dinámica. Cristo nos regala la fe, Cristo nos abre la puerta de la fe, nos lleva a abrazar la puerta de la fe, y esa fe pues nos pone en conexión con el Padre, que es la esperanza. O sea, el Padre es quien alimenta ese anhelo de gloriarnos en el cielo. Y el Espíritu Santo, que es un regalo, según el credo, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. En la mentalidad occidental, pues el Espíritu es resultado es un regalo, es un envío del Padre y el Hijo, y como dice el Evangelio de hoy, es el Espíritu del Hijo, que es enviado después de la resurrección. Pues ese Espíritu nos da el amor que es una virtud teologal, pero también es un fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5. Pero yo creo que esta lectura que hemos recitado es una lectura que podemos sacarle más provecho espiritual. Fíjense que Pablo, de verdad que este texto está bien inspirado, pero muy inspirado. Pablo dice, nosotros incluso, hablando de la comunidad de los romanos, nos gloriamos, o sea, los cristianos, nos gloriamos del sufrimiento.
como una cosa escandalosa esta. Porque dice Pablo, es que el sufrimiento, como es una escuela de fe, los efectos que deja en un creyente, lo que produce es paciencia. Es una virtud. La paciencia es una virtud, y una virtud de martirio. De hecho, hay una oración que hacemos en la memoria, me recuerdo de eso, en la memoria de Santa Águeda, que dice la oración colecta: ayúdanos a experimentar el precio, o sea, la paga, la corona de aquellos que se han merecido el premio de la paciencia. Es decir, el martirio es eso, es el resultado de haber aprendido a esperar. Y Pablo dice, el sufrimiento, que es una escuela de fe, deja en el corazón de un creyente paciencia. Y la paciencia, fíjense qué cosa ni hermosa, le abre la puerta a la fe. De Pablo, de verdad que era un hombre que estaba bien interiorizado en la palabra. La paciencia le abre la puerta a la fe. Y la fe, como es confianza, y la fe, como es seguridad, y la fe, como se alimenta de la gracia de la justificación por medio de Jesús, le abre la puerta a la esperanza. Así, fíjense que lo que está diciendo aquí es la fe, que es Jesús, el mediador, nos lleva al Padre, que es la esperanza. Le abre la puerta al Padre. Y aquí empieza una dinámica divina. Y la esperanza cristiana, dice la lectura, no queda defraudada porque el amor, ahí entra entonces la tercera virtud teologal, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hay una fórmula en el momento de la paz, antes del Padre Nuestro, que habla de esto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos decir que Dios es Padre. Entonces fíjense cómo en esta lectura lo que está diciendo Pablo, cómo el sufrimiento humano es un espacio, es una realidad que le abre horizontes para que las virtudes teologales, pero también la Santísima Trinidad, creen en el corazón del creyente una dinámica espiritual. Y por eso la primera lectura de hoy de sabiduría nos enseña cómo es la espiritualidad cristiana, que va en conexión también con esta segunda lectura. La primera lectura terminaba diciendo, la sabiduría era como haciendo un monólogo, hablando, diciendo, cuando Dios creaba, yo jugaba en su presencia. Esa es la espiritualidad cristiana. No es una cadena de fuerza, no es una camisa de fuerza. Dios no es un faraón, como nos dice el Éxodo, no es un faraón, sino que es un padre, donde el hijo se puede soltar de mano, donde se crea confianza, donde se abren espacios de crecimiento. Por eso me llama mucho la atención esa expresión de la primera lectura. Yo jugaba en su presencia. Jugaba. Hay un canto franciscano que dice eso, como un niño en la mano de su padre. Entonces fíjense cómo la dinámica trinitaria, en conexión también con las virtudes teologales, va creando una vida espiritual donde el Espíritu me lleva al Padre, donde el Padre me lleva al Hijo, donde el Hijo me lleva al Padre, donde el Hijo me lleva al Espíritu. Es decir, es como decía San Ireneo de León, la espiritualidad cristiana no inicia por el Padre, inicia por el Hijo, porque el Hijo por el Espíritu, porque el Espíritu me reempuja donde el Hijo, pero el Hijo me reempuja donde el Padre, y el Padre me reempuja donde el Hijo, y el Hijo me reempuja donde el Espíritu. Y hay una transversalidad entre uno y otro, y eso es como una pelota en medio de una tómbola, pero en este caso es como la Trinidad jugando con nosotros, como dice la primera lectura, donde uno me manda donde el otro me manda donde el otro, y voy en una dinámica donde de cada uno voy saboreando la riqueza que tiene. Del Espíritu aprendo la santidad, del Hijo aprendo la salvación, del Padre aprendo el amor. Y eso es
lo que queremos. Eso es lo que de en sí la espiritualidad cristiana. Que nosotros de cada uno de la eternidad pues podamos absorber su esencia. Y que esa esencia como que forme parte también de nuestro itinerario cotidiano en la vida. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé su gracia para que entendamos que los sufrimientos de la vida, las cosas que no entendemos de la vida, las tribulaciones, los sosiegos, las incomprensiones, todo aquello que pues, nos puede tumbar el ánimo. Pablo hoy nos dice que son oportunidades que nos da la vida para que nosotros abramos espacio a la paciencia. Y si entra la paciencia, entra la virtud de teologal, y donde están las virtudes teologales, que es la vida en Cristo, pues entonces pues empieza la dinámica trinitaria a trabajar en nuestro interior, en nuestros corazones. Que de verdad Dios nos bendiga y que su palabra siga siendo esa antorcha, ese fuego que nos siga quemando interiormente y que siga iluminando nuestra vida. Que Dios nos bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.